Hola, mi nombre es Katia y hoy les voy a hablar sobre un estudio que trata sobre las amanitinas. Las amanitinas son una de las toxinas del grupo de las amatoxinas más letales, encontradas en varias especies del género de hongos Amanita, en particular el Amanita phalloides, la oronja verde y el Amanita virosa. La intoxicación por ingestión de hongos silvestres no comestibles para el ser humano puede ser grave y potencialmente mortal. De las más de 5.000 especies de hongos conocidos, aproximadamente unos 50 son tóxicos. Varios grupos de toxinas procedentes de estos hongos son causantes de cuadros clínicos graves, y estas serían los ciclopéptidos, la giromitrina, muscarina, la coprina, el ácido iboténico, el mucimol, la psilocibina, la orellanina, la norleucina alénica, las miotoxinas, etc. Entre los géneros de hongos responsables de la mayoría de las muertes están los Amanita, los Sonosibe, los Galerina y Lepiota. En cuanto a su mortalidad y epidemiología, al inicio de la década de 1950 la mortalidad era del 20 al 30%, y con la introducción de medidas de tratamiento más eficaces ha descendido progresivamente a un 7%. Debe tenerse en cuenta que la mortalidad de niños menores de 10 años es de alrededor del 50%, y esto es probablemente porque ingieren mayor cantidad de toxina por kilogramo de peso. Y la incidencia de la intoxicación varía geográficamente y depende de factores como la dieta, el clima, el estilo de vida y los factores culturales de cada persona. Posiblemente el primer informe de intoxicación por ingesta de hongos lo escribiera Eurípides en el año 430 a.C., relatando la muerte de su esposa y de sus 3 hijos. Y también se da por seguro la intoxicación y muerte del Papa Clemente VII, de San Carlos Borromeo, del zar Alejandro Miguel, de Carlos IV de Alemania y Buda, quienes murieron por comer un plato de amanitas. El contenido en amatoxinas de la amanitina phalloides puede variar como consecuencia de las condiciones climáticas y ambientales en las que se encuentre. En la amanitina phalloides, la alfa-amanitina se halla en concentraciones crecientes en el micelio, que serían las hifas, en las esporas, la volva, el pedúnculo, que sería el pie del hongo, en el píleo, que sería el sombrero, y en las láminas. Y estas diferencias pueden ser relevantes para orientar sobre la cantidad de toxina ingerida. El mecanismo principal de toxicidad de las amatoxinas es la inhibición de la ARN polimerasa 2 dependiente del ADN extranuclear, deteniendo la síntesis del ARN y por lo tanto causando la muerte celular de los hepatocitos. Entre otros mecanismos adicionales está la sinergia con mediadores de apoptosis, como el factor de necrosis tumoral y la participación en la oxidación celular. Las amatoxinas también participan en el estrés oxidativo celular, aumentando la actividad de enzimas prooxidantes que pueden contribuir a agravar la hepatotoxicidad. El mecanismo de acción de algunos antídotos de la intoxicación por alfa-amanitina, como la penicilina o la silivinina, se basa en la disminución de la captación hepatocelular de esta sustancia. Esto es porque desde su primer paso por el hígado, la alfa-amanitina es captada por el hepatocito a través de transportadores de ácidos biliares dependientes de sodio y de polipéptidos solubles transportadores de aniones orgánicos también independientes de sodio. En el ser humano, las amatoxinas se absorben rápidamente y se detectan en la orina a los 90 o 120 minutos de la ingesta. Las amatoxinas no se unen a proteínas plasmáticas, sino que circulan libremente en el plasma sanguíneo. Un 80% de la cantidad ingerida es eliminada por la orina, la vía más importante de excreción, en un periodo de 6 horas, pero que puede prolongarse hasta 2 a 3 días. Y en fases precoces de la intoxicación, las concentraciones de amatinina en orina son superiores a la concentración en el plasma, donde apenas se detectan a las 36 o 48 horas de la ingesta debido a su mayor capacidad de fijación por el tejido renal.
Todos los pacientes o personas que presenten indicios de intoxicación por hongos que contienen amatoxinas deben ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos. La evolución clínica de la intoxicación se desarrolla en 3 etapas consecutivas. La primera es la fase gastrointestinal y esta inicia a las 24 a 48 horas de la ingestión y tiene una duración de 12 a 36 horas. Comienza con un cuadro parecido al cólera. En esta fase también puede manifestarse hipoglucemia, hipopotasemia y acidosis metabólicas que pueden ser mortales. En la fase de mejoría, esta dura de 12 a 24 horas de duración, pero puede prolongarse hasta las 48 horas. En esta el paciente se encuentra asintomático, aunque se detecta aumento de actividad enzimática y aumentos de creatinina y urea en plasma, indicando un deterioro funcional hepático y renal. Y en la fase hepatorrenal, esta comienza a las 48 a 96 horas después de la ingesta o antes si la ingesta fue muy abundante. En esta hay alteración de las pruebas de coagulación, hipoglucemia y acidosis metabólica. El cuadro clínico evoluciona a insuficiencia hepática por necrosis, acidosis hipoglucémica y encefalopatía. Los efectos de la intoxicación por amanitinas. En la fase gastrointestinal, se presentan náuseas, dolor abdominal, diarrea, deshidratación, oliguria y alteraciones electrolíticas. En la fase de mejoría, como ya dije, el paciente se encuentra asintomático y empiezan a elevarse las aminotransferasas. En la fase hepatorrenal hay un aumento de LDH y de la bilirrubina, hay una alteración de las pruebas de coagulación, hipoglucemia, acidosis metabólica, hay un daño renal, hay encefalopatía hepática, una afectación del sistema nervioso central y un infarto de miocardio. Las amatoxinas pueden provocar la muerte de un adulto con tan solo una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo de peso corporal. Es decir, la ingestión de una amanitina faloides madura de 20 a 25 gramos implicaría la exposición a 5 a 8 miligramos de amatoxina y esto sería letal incluso para un adulto de 70 kilogramos. El diagnóstico de la intoxicación por amanitina se basa en la historia y la valoración de las manifestaciones clínicas y se confirma con los exámenes de laboratorio. Debe efectuarse en fases iniciales con el objetivo de instaurar medidas terapéuticas orientadas a eliminar el tóxico y proteger el tejido hepático. Es posible que una considerable cantidad de amatoxinas ya no esté presente en el plasma si el paciente llega al hospital cuando ya han transcurrido más de 12 horas después de la ingestión y se han empezado a manifestar los primeros síntomas. El periodo de detección de micotoxinas en el plasma es de aproximadamente 36 horas. En la orina, el espécimen de elección, la detectabilidad empieza a los 90 minutos y puede prolongarse hasta 4 días después de la ingestión. Y de acuerdo con la excreción de amanitinas en orina, se pueden establecer los siguientes estadios. Las concentraciones en orina inferiores a 3 microgramos por litro en las primeras 24 a 48 horas después de la ingesta indican una intoxicación leve o nula. Las concentraciones en orina entre 3 y 25 microgramos por litro en las primeras 24 o entre 3 y 15 microgramos por litro en las 24 a 48 horas después de la ingesta pueden evolucionar como intoxicaciones leves o graves. Las concentraciones en orina superiores a 25 microgramos sobre litro en las primeras 24 horas o de 15 microgramos sobre litro de las 24 a 48 horas después de la ingesta son potencialmente mortales, especialmente si superan los 100 microgramos por litro. Actualmente no existe antídoto disponible ni estrategia estándar, por lo que la supervivencia está condicionada por la precocidad del diagnóstico, de la hospitalización y de la implantación inmediata de medidas terapéuticas. Pero algunos fármacos han demostrado de forma más o menos contrastada su eficacia como antídotos en algunos estudios experimentales, pero pocos han llegado de forma protocolizada a la práctica clínica. Y esto es porque en general su actuación se basa en el bloqueo farmacológico de la entrada de toxinas en el interior de la célula hepática. Y yo concluyo que la recolección y el consumo de hongos silvestres es un hábito común en algunas zonas
pero muchas veces esta recolección se hace por personas inexpertas que no saben cuándo un hongo es tóxico y cuándo es comestible, por lo que yo considero que se debe instaurar un tratamiento o algunas opciones terapéuticas para actuar en caso de que alguna persona llegue a intoxicarse.